Problema de A and B, nos dan dos números en donde nos piden obtener el mínimo número de operaciones que se debe de hacer para que estos dos sean iguales, aumentándole ya sea a uno o a otro el número de pasos en el que vamos. Es decir, nos pasan A y B, 1 y 3. En el primer paso se le aumenta 1 a A, entonces A pasa a ser 2, pero todavía no es igual a B, que es 3. En el segundo paso se le aumenta 2 a B por elección y entonces pasa a ser 5. Finalmente, en el tercer paso, se le aumenta 3 a A y entonces estos dos se convierten en 5, por lo que ya son iguales y el mínimo número de operaciones que se hizo fue 3, como lo dice acá. En el segundo ejemplo, 11 y 11 no se tiene que hacer nada, por lo que nos regresa 0, y en el tercer ejemplo, 30 y 20, como podemos ver, se le aumenta a 20 cada uno de estos pasos, 1, 2, 3 y 4, para que finalmente termine siendo 30. Entonces el mínimo número de pasos en este caso fue 4. Viendo algunos otros cuantos ejemplos, tenemos, primero, es importante notar que si sacamos la diferencia entre los números que nos pasan, por ejemplo 30 y 20, como en el último ejemplo, tenemos a 10 y el número de pasos que hicimos fue 4. Si sacamos la sumatoria de 4 o también con esto o la fórmula de n por n más 1 entre 2, obtenemos exactamente la diferencia. Por lo que algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que la diferencia, el contador lo vamos a ir aumentando mientras la diferencia sea menor o igual a la sumatoria del mismo contador. Otro ejemplo como este tenemos al 1 y al 7, en donde la diferencia es 6, y nos encontramos con uno de los números del contador que da exactamente esto, que sería el 3, 6 y 6, por lo que si se lo sumamos, por ejemplo, todo a 1, daría igual a 7. Sin embargo, no todos los ejemplos funcionan igual. Como podemos ver, tenemos al 3 y al 17. En este caso, la diferencia entre estos dos números es 14. Pero, por ejemplo, la sumatoria de 4 no le queda porque es 10 y la de 5 tampoco porque es 15. Este se pasa. Se podría decir que se cumple esta condición, pero se salió. Sin embargo, por ejemplo, si le ponemos unas variables a estos dos números, A y B, podemos ver que si a la diferencia le sumamos estos números y sumamos estas cantidades, nos da un número que sería exactamente igual a que si multiplicamos la diferencia por 2 y le restamos estos dos números que nos pasan. También sería 14 en este caso. Entonces, esto nos dice que técnicamente debería poder ser divisible entre 2. Si anotamos esta condición en otra parte, lo podemos ver en este caso, que la sumatoria menos la diferencia, utilizando el operador de módulo con 2, debería ser igual a 0. Por lo que aquí nos tendríamos que sacar primero la sumatoria de cuando n sea igual a 6, que sería 21. En este caso no se cumple porque no es divisible entre 2, pero si lo hacemos con 7, obtenemos 28, por lo que obtenemos que sí es divisible entre 2 y se cumplen ambas condiciones. Si lo vemos paso a paso, acá, podemos ver que esto es cierto. El primer paso se le suma 17, 1 y nos da 18, en el segundo se le suma 3 hasta 7, por lo que al final, y el 6 también se le suma al 17, por lo que al final ambos obtenemos el número de 24 y tenemos que se hicieron exactamente 7 pasos, así como lo teníamos acá. Entonces en el primero hicimos 4 pasos, en el segundo fueron 3 y en este último fueron 7. Viéndolo en código, tenemos aquí un ciclo while con el número de casos y algunas otras variables como lo son a y b que nos van a servir para que nos pasen estos números. Primero comprobamos si estos dos son iguales. Si son iguales, así como lo vimos en el segundo ejemplo, 11 y 11, simplemente vamos a volver 0 porque no se necesita hacer ninguna operación. En el caso de que a sea mayor a b, para no andarnos complicando, simplemente hacemos un swap de los valores y así simplemente vamos a tener siempre como b al mayor número. Sacamos la diferencia y entramos en un ciclo for, en donde ponemos nuestra variable i, que es el contador, y le ponemos un límite que no vamos a poder alcanzar. Vamos aumentándole un 1 y ponemos las dos condiciones que ya habíamos visto, donde la diferencia tiene que ser menor o igual a la sumatoria del contador y esta sumatoria menos la diferencia con el operador de módulo con 2 tiene que ser igual a 0. Si encontramos este número, significa que ya encontramos el mínimo número de operaciones para que estos dos números sean iguales. Y entonces regresamos y le restamos al número de casos 1. Entonces, tomamos este código. Obtenemos que la solución fue aceptada.